Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta tarde quiero compartir con ustedes una inquietud que yo tengo en mi corazón, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros a veces piensa en tantas cosas, ¿verdad? Pero son ciertas o no son ciertas, bajo qué fundamento está fundado, ¿verdad? Pues en este momento pues quiero tocar sobre la Asunción de María, ¿verdad? Recordemos que hay un día que se celebra sobre la Asunción de María y ese día se dice, ¿verdad? Que, ¿por qué se celebra? Porque supuestamente, ¿verdad? Que María subió al cielo en cuerpo y alma, ¿verdad? Son cosas que si vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, no vemos estos relatos, ¿verdad? Simplemente miramos las tradiciones que se hacen, todas las cosas, ¿verdad? Y la gente pues vemos que lo celebran, lo hacen, pero uno debe pensar, ¿verdad? Realmente qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos celebran? ¿Qué es lo que ellos han entendido sobre ese día, ¿verdad? Entonces, yo los quiero invitar a cada uno de ustedes para que veamos lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Si hablamos de este tema, la palabra de Dios no menciona nada, ¿verdad? Lo que vemos en la palabra es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es así, la palabra lo menciona con claridad y vemos cómo fue el suceso, ¿verdad? Entonces sí, está en la palabra con claridad, ¿verdad? Entonces son cosas que a veces pensamos, ¿verdad? Pensamos mucho. Por ejemplo, se dice de María, ¿verdad? Que ella vino sin pecado original, ¿verdad? Entonces uno empieza a pensar, cierto, no cierto, cómo es, ¿verdad? Pues yo quiero compartir a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que nace de padres humanos, traemos esa naturaleza pecaminosa, la misma palabra nos enseña, ¿verdad? Y, y María no es la excepción, ella tenía papá, tenía mamá, o sea, venía de este linaje, de esta humanidad, ¿verdad? Pero Jesucristo, ¿verdad? Vino de un linaje diferente. ¿Por qué? Porque vemos ahí cuando el ángel le anunció a María que la gracia de Dios le había alcanzado a ella, ¿verdad? Esa gracia de Dios alcanza a cualquier ser humano, ¿verdad? No precisamente que tiene que venir bajo sin pecado, ¿verdad? Cuando Adán cayó en el pecado, todos venimos bajo este pecado original, ¿verdad? Pero el ángel anuncia a ella, ¿verdad? Que la gracia de Dios la había alcanzado y por obra del Espíritu Santo Dios le iba a engendrar un niño en su vientre, ¿verdad? Vemos ahí pues cómo Dios irrumpe en la vida de cada ser humano, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Elías, cada uno de los profetas que vemos en la Biblia. Dios trabajó con ellos tal como son. Son seres imperfectos, ¿verdad? Como tú y yo en este momento, pero Dios está tan ansioso de trabajar con nosotros aquí y ahora, ¿verdad? Y hacer grandes cosas, ¿verdad? Como el caso de María. Dios le dijo a ella que iba a traer este niño al mundo, pero no es cualquier niño, ¿verdad? Acuérdense que Él vino por obra del Espíritu Santo, o sea, vino un linaje del cielo celestial aquí en la tierra, no por hombres, ¿verdad? No por un ser humano normal como nosotros, no. Jesús tenía una divinidad, ¿verdad? Él es divino, Él vino a través del Espíritu Santo para que se manifestara aquí con nosotros. ¿Cuál era el trabajo de María en este momento cuando Dios lo eligió? Su trabajo era ser la madre de este niño, ¿verdad? Como cualquier niño que nace necesita atención, ¿verdad? María dijo, está bien, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Porque no se negó, sino que se sometió a la voluntad de Dios. Y esa voluntad, ¿verdad? Es impresionante en ella, a pesar de ser tan joven, ¿verdad? Ella no dijo, no, Señor, yo no quiero, ¿verdad? Sino que ella dijo, haga en mí según tu voluntad. Entonces vemos a María, ¿verdad? Que ella reconociendo a Dios se sometió a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere que se haga en su vida. Ella dijo, está bien, ¿verdad?
Y vemos en Lucas 1:46, cuando todo eso aconteció, ¿verdad? Fue a visitar a su tía Elizabeth, se contaron la historia, pues ambos estaban tan felices, ¿verdad? Y María entonó uno de sus cantos, ¿verdad? Y son palabras profundas que ella menciona, ¿verdad? Que dice así: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ella reconoce realmente la autoridad y el poder de Dios, ¿verdad? Dice así que mi alma, ¿verdad?, alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Entonces aquí me hace a mí, ¿verdad?, un choque de pensamiento, ¿verdad? Porque escucho un lado, dice, ¿verdad?, que María, ¿verdad?, es la madre de Dios. Pero aquí dice, mi alma alaba la grandeza del Señor. O sea, no puede ser la madre de Dios si ella dice aquí, mi alma alaba la grandeza del Señor. O sea, reconoce la grandeza de este Dios, ¿verdad?, que ha irrumpido en su vida, que quiere trabajar con ella. Y dice, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Aquí viene otro choque de pensamiento cuando escuchamos, se dice, ¿verdad?, que María es corredentora con Cristo. Pero si ella dice, ¿verdad?, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Ella reconoce que necesita un Salvador. Ella reconoce que Dios es la única que nos salva, ¿verdad? Entonces vemos pues muchos pensamientos encontrados pero en la palabra de Dios nos enseña con claridad, o sea, no hay error aquí, ¿verdad? Todos necesitamos a Dios, todos reconocemos el poder de Dios, todos, ¿verdad? Nos regocijamos porque fuimos alcanzados por la redención y por la salvación que Cristo nos trajo, ¿verdad? Pero lo que yo voy es que los pensamientos, ¿verdad?, de este mundo, en nuestro tiempo actual, ¿verdad?, que se pone a María como que en el mismo lugar o más alto que Cristo Jesús. Y no debe ser así, ¿verdad? O juntos, ¿verdad? No puede ser así. Porque María realmente fue instrumento de Dios, sí, no podemos negar. Ella dijo, sí, está bien. Pero el que haría el cambio o el que haría todo el sacrificio por el ser humano o por la humanidad es el Hijo de Dios, que es Jesús, que nació a través de María. Es al único que nosotros debemos darle la honra, la gloria, el honor, porque es Él quien murió en la cruz, es Él que fue sepultado, es Él quien resucitó, ¿verdad? Y es Él quien subió al cielo y está sentada a la derecha del Padre. Por eso Romanos 8:34 nos dice, ¿verdad?, que Él ha subido al cielo y está a la derecha del Padre y está allí intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Entonces vemos pues los pensamientos, ¿verdad?, que María es intercesora, que María es corredentora, cosa que la palabra de Dios muestra con claridad que el único intercesor, redentor, es Jesucristo. Entonces, con este choque de pensamiento yo quise hacer esta cápsula, ¿verdad?, para que tú y yo pensemos, ¿verdad?, ¿a quién creemos? ¿Creemos la palabra de Dios o creemos las tradiciones que han venido? Y es un peligro para cada uno de nosotros, porque si nosotros desviamos o tenemos esta forma de pensar que María y Jesús van de la misma altura en nuestro pensamiento, estamos equivocados. Necesitamos una reforma de pensar, ¿verdad? Necesitamos enfocarnos en Cristo Jesús, porque la palabra
nos dice, ¿verdad? En 1 Timoteo podemos ver, dice así, 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo. Solo hay un Dios, un mediador. ¿Qué significa un mediador? ¿Verdad? Es un intercesor, porque si yo quiero algo, le pido a esta persona que es el único que está entre Dios y nosotros. Es Cristo Jesús. Necesito sanidad, yo debo pedir a Jesucristo. Necesito solución a un problema que estoy pasando. Le invoco a Jesús, porque es el único mediador que existe entre Dios y los hombres. Y la palabra de Dios no nos enseña otro, ¿verdad? O sea, las cosas aquí, lo que la palabra lo tiene con claridad, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Si creemos en las tradiciones, creemos en otros pensamientos, estamos en peligro, ¿verdad? De perder nuestra salvación. Por eso Deuteronomios 29:29 nos dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, porque hay muchas cosas que no comprendemos en su totalidad. Por ejemplo, de la Navidad, como quisiéramos que día fue, pero no narra nada de esto, ¿verdad? Pero sí narra la fecha, cuándo y cómo murió Jesucristo, ¿verdad? Vemos las cosas ahí, ¿verdad? Por eso esta palabra nos dice que las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces yo les invito, hagamos esto. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, como les dije, los evangelios, los hechos de los apóstoles, todo lo que el Nuevo Testamento narra, está ahí tan claro para cada uno de nosotros. Eso ha sido revelado para ti, para mí, para que hagamos, para que guardemos todas estas palabras. Y así nosotros podemos comprobar lo que Dios realmente tiene preparado para cada uno de nosotros. Está bien tener tantos pensamientos en el mundo, pero no está bien cuando el día en que te mueras o que cada uno se muere, no sabe a dónde ir, o sí sabe, ¿verdad? Y esa es una condenación y es ahí nadie quiere ir. Entonces hagamos esto, lo que la palabra nos habla, lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos revela, es para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros descendientes, para que así que cada uno de nosotros tenga esa promesa de una vida eterna con Dios. Así que este es el llamamiento, ¿verdad?, que hago a cada uno de ustedes. Y lean su Biblia, ¿verdad? Ahí en la palabra de Dios hay tantas cosas que aprender y tantas cosas también que nos enseña y también nos hace este cambio de pensamiento que el mundo a veces nos ha metido tan fuertemente y no podemos nosotros quedarnos ahí, sino que es tiempo de despertar, es tiempo de que nosotros busquemos a Dios de verdad, que hagamos su voluntad, que nos sometamos a su voluntad como se sometió María. María es el ejemplo de fe, de rendición a Dios, reconociendo que Él es Dios, Él es Salvador, Él es el Todopoderoso, no hay nada más atrás de Él. Así que con esta reflexión les dejo en esta tarde.